Prepárate para 30 minutos de misterio puro en Latinoamérica. Desde enigmas precolombinos hasta secretos del siglo XX, ¿qué misterios ocultan estas tierras? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Bienvenida a este viaje al corazón de los misterios latinoamericanos. Prepárate, porque en los próximos 30 minutos exploraremos enigmas que han resistido el paso del tiempo, secretos ocultos en las profundidades de nuestra historia. Desde las ruinas de civilizaciones antiguas hasta los sucesos inexplicables del siglo XX, te sumergirás en un mundo donde la realidad se mezcla con lo inexplicable. ¿Estás listet? A lo largo de este recorrido, desentrañaremos historias que han intrigado a generaciones. Hablaremos de leyendas, de artefactos enigmáticos, de lugares que guardan secretos indescifrables. Te mostraré pruebas, te presentaré testimonios y juntos analizaremos las posibles explicaciones, aunque algunas, quizá, permanezcan para siempre en el misterio. No se trata solo de creer o no creer. Se trata de explorar, de cuestionar, de buscar respuestas en un continente lleno de historia, magia y, por supuesto, misterio. Prepara tu mente para lo inesperado, porque en Latinoamérica, la realidad a veces supera la ficción. Comencemos. Y ahora, adéntrate en uno de los misterios más fascinantes de Latinoamérica, las líneas de Nazca. Imagina, miles de figuras gigantescas grabadas en el desierto peruano, visibles solo desde el aire. ¿Cómo pudieron los antiguos Nazca crear estas obras maestras sin la ayuda de tecnología moderna? Es un enigma que ha cautivado a científicos y aventureros durante décadas. ¿Será un gigantesco mensaje a los dioses? ¿Un complejo calendario astronómico? La verdad, amigo, se esconde entre las líneas. La teoría más popular, la de un origen extraterrestre, sugiere que estas líneas son un gigantesco mensaje enviado a seres de otros planetas. Pero, ¿hay evidencia que lo confirme? Muchos científicos descartan esta idea, apuntando la complejidad de las figuras y la precisión de su trazado, que sugieren un conocimiento avanzado de geometría y astronomía. Piensa en la magnitud del trabajo, en la precisión necesaria para crear estas imágenes inmensas en un terreno tan inhóspito. Otra teoría, más aceptada por la comunidad científica, propone que las líneas de Nazca son parte de un complejo ritual religioso. Quizás servían como caminos ceremoniales, o para guiar procesiones durante festividades. Algunas figuras representan animales sagrados para la cultura Nazca, lo que refuerza la hipótesis de una función ritual. Pero la verdad, tú mismo puedes darte cuenta, es que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Y hablando de misterios, ¿has oído hablar del Dorado? La leyenda de una ciudad de oro, perdida en la inmensidad de la selva amazónica, ha cautivado la imaginación de exploradores y soñadores durante siglos. Se dice que un rey, cubierto de oro, se sumergía en un lago sagrado, ofreciendo riquezas a los dioses. Una extravagante fantasía o una realidad escondida tras la tupida vegetación. Durante siglos, la búsqueda del Dorado impulsó expediciones arriesgadas, muchas de ellas terminando en tragedia. La selva, implacable y misteriosa, guardaba celosamente sus secretos. Algunos dicen que la leyenda nació de la exageración de los relatos de los indígenas, otros afirman que hay una base de verdad en la historia, quizás una civilización avanzada que dominaba la metalurgia del oro. Hoy en día, la búsqueda del Dorado continúa, aunque ya no se centra tanto en la búsqueda de una ciudad de oro literal, sino en la búsqueda de la verdad histórica detrás de la leyenda. ¿Existió realmente una civilización que acumuló tanta riqueza? ¿O la leyenda es simplemente un reflejo de la fascinación humana por el oro y la aventura? Pero la búsqueda de tesoros no termina con el Dorado. Piensa en esto. En el árido desierto de Atacama, en Chile, se encuentran gigantescas figuras grabadas en la tierra. Son los geoglifos, enigmáticas líneas que se extienden por kilómetros, creando formas de animales, figuras humanas y diseños geométricos. ¿Te imaginas la magnitud del trabajo necesario para crear estas obras? ¿Y qué secretos guardan? Durante décadas, los investigadores han debatido sobre su significado. Algunas teorías apuntan a un sistema de calendarios astronómicos, otras a representaciones de rituales o historias de sus creadores. Quizás eran señales para orientarse en el vasto desierto, o quizás algo mucho más profundo. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que fueron creadas por una civilización avanzada, o por una cultura mucho más simple que utilizaba recursos limitados?
La verdad es que, a pesar de los estudios, muchos misterios permanecen. La escala de los geoglifos es asombrosa, y su precisión aún más. ¿Cómo lograron crear estas imágenes gigantescas con la tecnología disponible en esa época? ¿Y por qué eligieron este lugar, tan inhóspito y remoto, para dejar su marca en la Tierra? Son preguntas que nos dejan pensando. Pero los enigmas de América no se limitan a Sudamérica. Imagina esto: año 1590, la colonia inglesa de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, ha desaparecido sin dejar rastro. Te preguntas, ¿qué pasó con los colonos? Desaparecieron misteriosamente, dejando solo la palabra Croatoan tallada en un poste. Una palabra que aún hoy suscita un sinfín de teorías, desde ataques indígenas hasta integración con tribus locales. Algunos hablan de una masacre, otros de una integración pacífica con los nativos americanos. Piensa en las posibles alianzas, o incluso en la posibilidad de que se perdieran en el vasto territorio desconocido. La falta de registros claros y la dificultad de investigar en una zona tan antigua hace que el misterio perdure, alimentando la imaginación con escenarios tan variados como aterradores. La desaparición de Roanoke sigue siendo un enigma fascinante. ¿Te imaginas la angustia de las familias que esperaban su regreso? La incertidumbre y el miedo alimentan las especulaciones, convirtiendo este evento en una leyenda que persiste a través del tiempo. Un misterio que nos recuerda lo vasto y desconocido que puede ser el mundo, incluso en épocas relativamente recientes. Pero espera, hay más misterios en el continente. Imagina esto: en el desierto de Atacama, Chile, descubres momias de hace miles de años, mucho antes que los egipcios. Son las momias Chinchorro, y te dejarán boquiabierto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Eran los primeros embalsamadores del mundo, y su técnica era sorprendentemente avanzada para su época. No se trata solo de preservar cuerpos. Piensa en el proceso: se extraían los órganos, se rellenaban las cavidades con materiales vegetales, se cubría el cuerpo con una pasta de arcilla y se pintaba con pigmentos naturales. Un trabajo increíblemente detallado. Era un ritual complejo para honrar a sus muertos o una necesidad práctica, quizás para protegerse de enfermedades en un ambiente tan árido. Algunos investigadores creen que la aridez del desierto jugó un papel crucial. La deshidratación natural ayudaba, pero la compleja técnica de embalsamamiento iba más allá de una simple preservación. Las momias muestran una variedad de estilos, desde las más simples hasta las más elaboradas, lo que sugiere una evolución en sus prácticas y una posible conexión con su compleja cosmovisión. Y ahora, imagínate esto: en la costa sur del Perú, te encuentras con la cultura Paracas, un misterio envuelto en capas de arena y tiempo. Sus textiles son impresionantes, con una técnica de tejido que supera a muchas otras de su época. Pero lo que realmente te dejará con la boca abierta son sus cráneos alargados. Deformation cranial intentional? ¿Una mutación genética? ¿O algo más, extraterrestre? Muchos se preguntan, ¿quiénes eran estas personas? ¿De dónde provenían? Su nivel de conocimiento en medicina, metalurgia y astronomía era sorprendentemente avanzado. Las trepanaciones craneales que realizaban, por ejemplo, muestran una precisión increíble, con una tasa de supervivencia mucho mayor de lo que se podría esperar en esa época. ¿Cómo lograron tal dominio sin los conocimientos que nosotros tenemos hoy? Sus tumbas, repletas de objetos ceremoniales y textiles exquisitos, nos hablan de una sociedad compleja y organizada. Pero, ¿cómo lograron esa tecnología avanzada sin contacto aparente con otras civilizaciones? ¿De dónde surgió su conocimiento? La respuesta, amigo, sigue siendo un enigma. Las preguntas que nos dejan los Paracas son muchas, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos abre a nuevas preguntas. Pero la historia no termina ahí. Piensa ahora en Honduras, en la selva impenetrable, donde se dice que yace Ciudad Blanca, una ciudad perdida, sumergida no solo bajo la vegetación, sino también bajo el velo del misterio. Se habla de templos imponentes, de plazas ceremoniales, de una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro claro. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se perdió esta ciudad? Las leyendas hablan de una cultura rica y poderosa, de rituales y sacrificios, pero la verdad permanece oculta bajo las hojas y la tierra. Durante décadas, exploradores y arqueólogos han buscado Ciudad Blanca,
Guiados por relatos indígenas y mapas antiguos, algunos dicen que solo accesibles a través de visiones o sueños. Las historias hablan de tesoros inimaginables, de objetos de oro y jade, pero también de trampas mortales y guardianes sobrenaturales. Cada expedición añade una nueva capa a la leyenda, alimentando la fascinación y el misterio que envuelve a esta ciudad perdida. Imagínate tú, explorando esos laberintos de piedra, encontrando vestigios de una cultura olvidada. ¿Qué secretos te revelarían esas ruinas? ¿Qué te contarían las piedras, los grabados, los objetos que encontrarías? La búsqueda de Ciudad Blanca no es solo una aventura arqueológica, es una búsqueda de respuestas a preguntas que han resonado a través de los siglos. Es una búsqueda de una historia que se niega a ser olvidada. Pero las leyendas no se quedan solo en Honduras. Piensa ahora en las misteriosas cabezas olmecas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una civilización tan antigua pudo esculpir esas gigantescas cabezas de piedra? Son enigmáticas, imponentes, y su origen sigue siendo un misterio. ¿De dónde sacaban la materia prima? ¿Con qué herramientas las tallaron con tal precisión? Esas preguntas nos llevan a otro nivel de asombro. Más allá de su impresionante tamaño, lo que realmente intriga es su origen. Nadie sabe con certeza cómo una cultura aparentemente sin la tecnología necesaria para mover semejantes bloques de piedra pudo crearlas. Algunos dicen que fueron construidas por gigantes. Otros hablan de influencias extraterrestres. La verdad, amigo, es que aún permanece oculta bajo el velo del tiempo. Y es que la cultura olmeca misma es un enigma. Su aparición repentina en la historia, su avanzado conocimiento astronómico y su dominio de la escultura monumental, todo esto sin dejar rastro claro de una civilización predecesora que les enseñara estas técnicas. ¿De dónde surgió este conocimiento? ¿Acaso llegaron de otro lugar? Estas preguntas, igual que las cabezas gigantes, siguen desafiando a los arqueólogos e historiadores. Pero volvamos a México. Imagina por un momento que estás frente a la Piedra del Sol, también conocida como el calendario azteca. Es una enorme roca de basalto, llena de símbolos y figuras que parecen desafiar el tiempo. ¿Qué te parece si nos adentramos en sus misterios? Esa intrincada representación del cosmos, con sus 5 eras, sus dioses y sus ciclos, ¿qué secretos te crees que esconde? Algunos creen que la Piedra del Sol es un mapa del cielo, un registro preciso de los movimientos de los astros. Otros, que predice eventos cósmicos, catástrofes o incluso el fin del mundo. Piensa en la precisión de los cálculos astronómicos de los aztecas, ¿cómo lograron esa exactitud sin la tecnología moderna? ¿Podría haber información oculta en esos glifos, un mensaje para las futuras generaciones? Más allá de su función calendárica, la Piedra del Sol parece tener un significado mucho más profundo. Algunos investigadores sugieren que representa un mito de creación, una historia cosmogónica narrada a través de sus símbolos. ¿Qué te dice la imagen del Sol, la serpiente emplumada, las figuras humanas? ¿Qué historia te cuentan esos grabados? ¿Tú qué piensas? Pero dejemos por un momento las piedras y los calendarios. Viajemos ahora a un misterio aún más profundo, un enigma envuelto en páginas ilustradas y un lenguaje indescifrable, los manuscritos Voynich. Imagina este libro, tú, en tus manos. Un volumen misterioso, lleno de dibujos extraños de plantas que no parecen existir, esquemas astronómicos desconcertantes y figuras femeninas desnudas en baños rituales. Su origen es un misterio absoluto. Escrito en un alfabeto desconocido, con un lenguaje que nadie ha logrado descifrar hasta el día de hoy, este manuscrito ha fascinado y frustrado a criptógrafos y lingüistas durante siglos. ¿De dónde viene? ¿Quién lo escribió? Las teorías abundan, desde un elaborado engaño hasta un tratado alquímico o un antiguo texto medicinal. Pero la verdad, amigo, sigue oculta entre sus páginas enigmáticas. Se cree que fue escrito a principios del siglo XV, pero su origen geográfico es igual de incierto. Algunas teorías apuntan a Europa, otras a América, mezclando la posibilidad de una conexión con culturas precolombinas. La verdad es que, a pesar de los avances tecnológicos y el análisis exhaustivo, el misterio persiste. El libro sigue susurrando sus secretos, desafiando nuestra comprensión del pasado. Pero, ¿qué pasa con las momias? ¿Has oído hablar de las maldiciones que supuestamente las acompañan? Se cuentan historias de exploradores y saqueadores de tumbas que,
tras profanar el descanso eterno de un faraón o un noble inca, sufrieron terribles desgracias. Enfermedades inexplicables, accidentes fatales, mera superstición, ¿o hay algo más en estas leyendas? La famosa maldición de Tutankamón, por ejemplo, alimentó durante décadas el mito. Se decía que cualquiera que perturbara su tumba sufriría una muerte prematura. Muchos de los involucrados en la excavación murieron en circunstancias misteriosas, avivando la creencia en una fuerza sobrenatural vengativa. Pero, ¿realmente fue una maldición, o simplemente una coincidencia? La realidad es que muchas de estas muertes se atribuyen a infecciones bacterianas desconocidas en la época, o a accidentes durante las excavaciones. El clima árido de las tumbas preservó bacterias antiguas que podían ser mortales para los intrusos. La maldición, entonces, podría ser una explicación sencilla para eventos con causas científicas más complejas. ¿Qué opinas tú? Pero hablando de tesoros ocultos, ¿te has preguntado alguna vez dónde están los botines de los piratas del Caribe? A lo largo de siglos, estos bucaneros saquearon barcos, acumulando riquezas inimaginables. Oro, plata, joyas. Todo desapareció tras sus últimas emboscadas. ¿Se hundieron con sus barcos en las profundidades del océano? ¿O se escondieron en algún lugar secreto, esperando ser descubiertos? Hay leyendas que hablan de islas desiertas, de cuevas ocultas en selvas impenetrables, de lugares donde el tiempo parece detenerse. Lugares donde, según se dice, los piratas enterraron sus tesoros, protegidos por trampas mortales y maldiciones ancestrales. ¿Serán solo historias para asustar a los buscadores de fortuna, o hay una pizca de verdad en ellas? Imagina la cantidad de oro y joyas que podrían estar ahí afuera, esperando ser encontradas. Desde monedas de oro españolas hasta artefactos exóticos saqueados de barcos de todo el mundo. El misterio persiste, alimentando la fascinación por la época dorada de la piratería. ¿Te animarías a buscarlos? Recuerda que la búsqueda de tesoros perdidos puede ser tan peligrosa como emocionante. Pero, ¿qué hay del Triángulo de las Bermudas? Esa zona del Océano Atlántico, entre Puerto Rico, Florida y las Bermudas, ha sido escenario de misteriosas desapariciones. Barcos y aviones, perfectamente funcionales, han desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí solo un vacío inexplicado. ¿Fuerzas sobrenaturales? ¿Anomalías magnéticas? Tú decides. Se han tejido miles de teorías para explicar estas desapariciones. Algunas hablan de extrañas corrientes marinas que arrastran a los barcos hacia las profundidades. Otras mencionan la posibilidad de gases inflamables que salen del lecho marino, provocando explosiones y hundimientos repentinos. ¿Te imaginas lo aterrador que sería? Pero la realidad es que, a pesar de las investigaciones, muchas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas siguen sin explicación. La falta de evidencia física y las inconsistencias en los relatos de los pocos supervivientes alimentan el misterio y la especulación. ¿Será que hay algo más allá de lo que podemos comprender? Pero espera, ¿qué hay de los avistamientos ovni en Latinoamérica? Tú mismo te sorprenderás con la cantidad de historias que existen. Desde antiguos relatos de objetos brillantes surcando los cielos precolombinos, hasta los avistamientos más modernos, con testimonios impactantes de encuentros cercanos. Piensa en las leyendas de seres extraños, ¿serán solo mitos o algo más? Hay testimonios de todo tipo, desde luces inexplicables sobrevolando ciudades hasta objetos con formas extrañas que realizan movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida. Algunos aseguran haber visto seres de otro planeta, describiendo sus apariencias y hasta interacciones. ¿Te imaginas el impacto de un encuentro así? Muchos de estos testimonios provienen de testigos creíbles, pilotos, militares, gente común, personas que describen sus experiencias con un detalle sorprendente, generando dudas e intriga. ¿Qué pasa si no estamos solos? La pregunta nos persigue, ¿verdad? Pero volviendo a las historias inexplicables. ¿Has oído hablar del chupacabra? Esta criatura, descrita como un ser de aspecto reptiliano o canino, con espinas en su espalda, se ha convertido en leyenda. Se le atribuyen ataques a animales de granja, dejando tras de sí un rastro de animales muertos, vacíos de sangre. Muchos lo consideran un mito, una leyenda urbana nacida del miedo y la superstición, pero otros insisten en haberlo visto, describiendo sus ojos brillantes y aterradores. Los testimonios son variados,
Algunos hablan de una criatura ágil y veloz, otros de una bestia más lenta y torpe. Lo que sí coincide en la mayoría de los relatos es la forma en que drena la sangre de sus víctimas, dejando los cuerpos completamente vacíos. Podría ser una explicación científica, algún animal desconocido o una enfermedad. Muchas teorías han surgido para intentar desentrañar el misterio, pero ninguna logra explicar completamente todas las observaciones. La leyenda del chupacabra ha trascendido fronteras, extendiéndose por toda Latinoamérica y más allá. Desde Puerto Rico, donde se originaron los primeros reportes, hasta México, pasando por países de Centro y Sudamérica, la historia del chupacabra ha cautivado la imaginación de millones. ¿Será un simple mito, una criatura real o una combinación de ambas cosas? Tú decides. Pero hay más misterios acechando en la oscuridad de la selva. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la existencia de criaturas desconocidas, seres que se esconden entre la espesura, leyendas que se transmiten de generación en generación? Hablamos de los críptidos latinoamericanos, animales que la ciencia aún no ha podido explicar, pero cuya presencia persiste en la memoria colectiva. Desde el yacumama, la serpiente gigante del Amazonas, hasta el mapinguari, un ser peludo y enorme que habita la selva amazónica, la región está llena de enigmas. Muchos de estos animales misteriosos son descritos con características impresionantes, a veces aterradoras. Se habla de huellas gigantescas, de rugidos que retumban en la noche, de avistamientos fugaces que dejan a los testigos con la piel de gallina. ¿Son simplemente leyendas, producto de la imaginación y el miedo a lo desconocido? ¿O existe una posibilidad, aunque remota, de que estas criaturas realmente habiten las profundidades de la selva, escapando a nuestra comprensión? La verdad es que la selva esconde muchos secretos. Su extensión inmensa, su biodiversidad asombrosa, y la falta de exploración en ciertas zonas, hacen que la posibilidad de que existan especies desconocidas sea, al menos, una idea intrigante. Quizás, algún día, la ciencia pueda desentrañar estos misterios. Pero hasta entonces, la leyenda de los críptidos latinoamericanos seguirá viva, alimentando nuestra fascinación por lo inexplicable. Pero espera, hay más. ¿Te imaginas llegar a la isla de Pascua y encontrarte con esos gigantes de piedra, los moai? Miles de años miran hacia el océano, sus rostros imponentes, silenciosos guardianes de secretos perdidos. ¿Qué representan? ¿Quiénes los esculpieron y por qué? Son preguntas que han intrigado a investigadores y exploradores durante siglos, y aún hoy, las respuestas siguen siendo esquivas. Algunas teorías hablan de ancestros, de dioses, de una representación del poder de los jefes tribales. Otros creen que eran marcadores territoriales, o quizás, parte de un complejo sistema religioso aún desconocido para nosotros. Piensa en el esfuerzo titánico que debió requerir su creación, su transporte, su colocación, una hazaña asombrosa para una civilización sin la tecnología que conocemos hoy. Lo cierto es que el misterio persiste. Cada piedra, cada detalle, cada posición de los moai nos habla de una cultura fascinante, compleja y llena de enigmas. Quizás nunca lleguemos a desentrañar por completo su significado, pero la búsqueda en sí misma es una aventura que nos conecta con un pasado remoto y nos recuerda la grandeza y el misterio de las culturas precolombinas. ¿Qué crees tú que representan? Pero esos misterios antiguos palidecen ante otros más recientes. Piensa en Amelia Earhart, la intrépida aviadora que desafió los cielos en una época donde volar era casi un milagro. Su ambición la llevó a intentar una hazaña épica, circunnavegar el globo. En 1937, su Lockheed Electra desapareció sobre el Océano Pacífico, cerca de la isla Howland. ¿Qué pasó realmente? La pregunta ha resonado a través de los años, alimentando teorías tan apasionantes como enigmáticas. Algunas teorías apuntan a un fallo mecánico, un accidente en el mar. Otras, más audaces, hablan de un aterrizaje forzoso en una isla desierta, donde ella y su navegante, Fred Noonan, podrían haber perecido. Quizás fueron rescatados por los japoneses, o quizás, se convirtieron en parte de la misma leyenda que los moais. La falta de evidencia concreta ha dado alas a la especulación, convirtiendo su desaparición en un enigma fascinante. Durante décadas, se han realizado numerosas expediciones en busca de restos del avión o alguna pista que ayude a resolver el misterio. Se han encontrado algunos fragmentos que podrían pertenecer a su aeronave, pero nada concluyente.
La verdad se esconde bajo las olas, esperando a ser descubierta, quizá, para siempre. ¿Te imaginas lo que podría estar allí abajo, en las profundidades del Pacífico, guardando el secreto de Amelia? Pero la historia de Amelia, aunque trágica, solo araña la superficie de lo desconocido en Latinoamérica. Piensa en las ciudades perdidas de la selva, en los tesoros aún sin descubrir bajo tierra, en las leyendas de civilizaciones avanzadas que se perdieron en el tiempo. ¿Qué secretos guardan las profundidades del Océano Pacífico? ¿Qué misterios se esconden en las montañas impenetrables de los Andes? Tú, con tu sed de aventura, eres parte de esta búsqueda. No necesitas ser un arqueólogo o un buzo profesional para contribuir. Cada libro que lees, cada documental que ves, cada historia que escuchas, te acerca un poco más a la comprensión de estos enigmas. Observa con atención, investiga con pasión, y quizás, tú seas quien desvele uno de estos misterios. Latinoamérica es un continente vibrante, lleno de contrastes y de historias que esperan ser contadas. Desde los vestigios de civilizaciones antiguas hasta los eventos enigmáticos del siglo XX, la región está llena de preguntas sin respuesta. Anímate a explorar, a indagar, a desentrañar los secretos que se esconden a plena vista. La aventura te espera. Espero que hayas disfrutado de este viaje por los misterios latinoamericanos. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció el final de la historia de mencionar algún misterio específico del vídeo? Déjamelo en los comentarios.